En muchas ocasiones oímos hablar de la prueba caligráfica. Sin embargo, son pocos los que conocen qué es lo que realmente se esconde detrás de cada trazo que escribimos. Nuestra personalidad se desprende de cada una de nuestras letras, lo que en muchas ocasiones sirve de ayuda para los educadores o para el Poder Judicial. Bien, en el capítulo de esa semana hablaremos sobre la grafología. Intentaremos explicar qué es, en qué consisten, las aplicaciones que tiene y mostraremos elementos gráficos, rasgos de agresividad y cómo surgen en la escritura de una persona que ha sido asesino en serie. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la grafología? La grafología es una ciencia que estudia los rasgos presentes en la escritura y cuyo objetivo es determinar la personalidad del escribiente, analizando todos estos rasgos que aparecen y interpretándolos. ¿Qué es la grafología? La grafología es la ciencia que tiene como objetivo determinar la personalidad del escribiente analizando los rasgos que aparecen en la escritura e interpretándolos. ¿Por qué? Porque la escritura es una técnica proyectiva. Una técnica proyectiva es la que proyecta nuestro interior, nuestra propia personalidad hacia el exterior. Porque en la escritura, nosotros cuando escribimos, nuestra parte consciente nos hace escribir qué es lo que queremos escribir, pero en cambio es nuestra parte inconsciente la que nos indica cómo queremos escribirlo. Por ello, igualmente, aunque escribamos con la mano contraria a la que normalmente utilizamos, utilicemos un útil escritural distinto, pues por ejemplo, cambiemos de una pluma a un bolígrafo o cualquier otro método, siempre van a salir estos rasgos propios de nuestra personalidad. Las aplicaciones de la grafología. Las aplicaciones de la grafología son varias. Una que personalmente considero de bastante interés es el área educativa. Esto es porque el profesor, a través de la grafología, puede tener un conocimiento más amplio de sus alumnos y porque en relación con la criminología hay estudios criminológicos que demuestran que es en la adolescencia cuando nuestra propia personalidad empieza a crearse, a manifestarse realmente como somos, de cómo es en la adolescencia cuando empezamos a realizar las conductas desviadas que comentamos en el capítulo anterior. Esto es, a empezar a hacer cosas, acciones que si no tienen un control, pues puede que sigamos cometiéndolas. Entonces, si en la adolescencia podemos hacer un análisis grafológico para conocer a los alumnos, por ejemplo, de un profesor, y en esas escrituras podemos observar que existen rasgos de inhibición, de aislamiento, de represión de los instintos, incluso de agresividad, de cierta violencia. Esto no quiere decir que efectivamente esa persona acabe siendo una persona violenta, pero sí se puede comunicar al orientador del instituto, a un psicólogo o al menos a ese alumno que disponga de una ayuda para que en caso de que efectivamente esos rasgos violentos se acaben manifestando, poder prevenir esa conducta delictiva. La grafología se basa en 8 leyes fundamentales: el orden, la dimensión, la forma, la inclinación, la dirección, la velocidad, la continuidad y el orden de la escritura. Cada ley tiene sus diferentes significados psicológicos. Además, cada letra también tiene su propio significado. Por lo tanto, el grafólogo ha de interpretar todas esas leyes y todas estas letras. Además, se une el denominado simbolismo del espacio. El simbolismo del espacio es una técnica desarrollada por Max Pulver en la que identifica 4 espacios de la escritura: el espacio superior, inferior, el izquierdo y el derecho. El superior estaría relacionado con los instintos, con la conciencia del individuo; el inferior con los instintos de la persona; el izquierdo con el pasado, las inhibiciones, las represiones, también incluso con cierta vanidad, egoísmo; y por último el derecho, que será la expansión del individuo, pues los proyectos de futuro, la ambición,
la iniciativa del individuo. Existen en grafología unos ejemplos que se pueden interpretar como rasgos de agresividad. Si bien todos los rasgos que son susceptibles de analizar tienen una interpretación positiva y una interpretación negativa. Lo que pasa que para ese ejemplo hemos tomado en consideración solo la interpretación negativa. Entonces, de los rasgos de agresividad, los que más destacan, además luego de la unión entre ellos, son los trazos finales acerados. Eso es decir, que cuando se escribe se deja una pérdida de tinta, por lo cual el final del trazo acaba, digamos, en una punta de aguja. Entonces, propiamente, una punta de aguja es algo que puede pinchar en la persona, indica ironía, cierta agresividad del individuo hacia los demás. Si además estos rasgos son ascendentes, quiere decir que se manifiesta con una mayor, digamos, potencia, con lo cual potencia esos rasgos de agresividad, de ironía hacia los demás. Después, las letras angulosas o movimientos angulosos. La letra angulosa significa independencia, un poco inadaptación hacia falta de adaptabilidad. ¿Qué más? Ironía, también agresividad nuevamente. Con lo cual, si estos rasgos salen en otra serie, por ejemplo, en las jambas, que es la parte inferior de la letra, indica que esos instintos van a ser incluso un poco más violentos o van a ser un poco más bruscos, más agresivos. Y después, si en los óvalos, por ejemplo en la letra O, hay veces que se pinchan, los pinchamos hacia adentro. Eso nos va a indicar que el individuo sufre interiormente, incluso se autoflagela, bien por algo que le sucede, por algún trauma infantil, pero no va a estar, esa persona no tiene una buena consideración de sí misma, hay algo que se reprocha interiormente, con lo cual va a significar que si esa persona intenta socializarse y la otra persona incide en ese rasgo, se va a mostrar con una actitud mala, no va a estar a gusto, se va a sentir incómoda. Y después, sobre todo, rasgos que aparecen en la letra T. ¿Por qué? Porque la letra T es la letra de la voluntad. Entonces, cuanto más alto se pueda realizar el perfil es la barra de esa T, nos puede indicar una persona con unas dotes de mando, con unas mayores capacidades de mando, de iniciativa. Bien, pero es que claro, si ese es el aspecto positivo, el negativo es que puede ser una persona autoritaria, una persona despótica, tirana, que no concibe que sus ideas puedan ser puestas en duda, con lo cual va a generar un conflicto hacia la sociedad, hacia el resto de personas con las que se relacione. Y todo esto unido a las 8 leyes grafológicas que hemos comentado antes, pues nos pueden indicar si una persona es más introvertida, con cierta vanidad, o en cambio es una persona extrovertida, sociable, alegre. Y bien, a modo de ejemplo, tenemos un manuscrito de un asesino en serie, no sé si conoceréis, se llama Ted Bundy. Fue un asesino en serie que violó y asesinó a diferentes mujeres de edad joven, sobre todo en la década de los años 70. En esa escritura se pueden observar varios de los signos gráficos, de los rasgos que hemos nombrado anteriormente. Así, por ejemplo, posee unos trazos iniciales que son largos. Eso indica una agitación física, es decir, va a ser una persona seguramente impulsiva, va a ser una persona que estar quieta no le va a resultar nada fácil, necesita constantemente moverse, necesita expandirse, necesita moverse por allí donde esté. Luego, por ejemplo, los perfiles de la letra T son muy amplios. Eso nos indica unas ideas preconcebidas, unas ideas predeterminadas de antemano que no las va ni a poder ni a querer cambiar. E incluso va a intentar que todo el mundo se adapte a esas ideas que él posee. Además, se pueden observar diferentes angulosidades en la letra. Como hemos comentado, eso significa que es una persona independiente, de no fácil adaptabilidad social. Después, ¿qué más? Las jambas.
Las jambas son amplias, como hemos dicho, las jambas indican los instintos. En esta escritura se puede determinar que posee unas fuertes obsesiones sexuales, como era su caso. Posee signos de retroceso al pasado, incluso traumas infantiles. Efectivamente, esa persona tenía unos traumas infantiles marcados. Por último, es una dimensión de la letra estrecha. Esto es un carácter introvertido. No quiere decir que no se sepa relacionar, pero quiere decir que le va a costar darse a conocer, incluso no querrá darse a conocer. Y por ello además también nos indica vanidad en la persona. Esto es simplemente a modo de ejemplo. Si se hiciera un análisis grafológico completo, saldrían muchos más rasgos y una descripción de la personalidad mucho más completa. Pero es a modo de ejemplo de que los rasgos que hemos comentado antes sí surgen en las personas que pueden ser violentas. Obviamente, como ya he comentado, una persona que posee estos rasgos no tiene por qué ser obligatoriamente violenta, en absoluto, porque estos rasgos pueden ser tenidos en consideración en un aspecto positivo y negativo. Para ello hay que hacerle un análisis grafológico completo. Entonces, eso sí, no quiere decir que sea una persona con esos rasgos que vaya a ser violenta en absoluto, pero sí que, como dije en cuanto a los menores, puede indicar cierta inadaptabilidad social, ciertos indicadores que tienen que ser tenidos en cuenta cuanto menos. Cada palabra refleja la personalidad de cada uno, y esa es la labor de la prueba caligráfica.